Muy bien. Entonces, del amor a la toxicidad, realmente, digamos, particularmente la definición de toxicidad no, de cierta manera no me hace mucho sentido, ¿no? Esta parte de por qué tenemos que buscar esta definición de qué es una pareja tóxica o qué es una persona tóxica por ahí, ¿no? Más que nada, uno de mis objetivos al final es entender por qué a veces las parejas tienen problemas y algunas alternativas al final de que podamos resolverlas en este sentido, ¿no? Recordemos que este webinar también está enfocado para público general. Y para hablar entonces del amor y la toxicidad, habría que definir qué es una relación de pareja. Vamos a ver algunas definiciones rápidas. La relación de pareja es un vínculo sentimental de tipo romántico, ¿no? Sabemos que inclusive entramos cuando conocemos a una persona, empezamos a salir, ¿no? Tomamos la decisión, que eso también es súper importante, de tomar la decisión de empezar a salir con una persona, conocerla y demás, tenemos esta parte de enamoramiento, ¿no? Que es bien importante, ¿no? Y al final une a dos personas como tal, ¿no? Dentro de lo que se entiende como una relación de pareja, vamos a encontrar diferentes momentos, desde el noviazgo, el concubinato, o en algunos casos se puede llegar inclusive al matrimonio también. También es sinónimo de par, también se conoce cuando hace referencia a una unión de un par de personas o dos personas que deciden, en este caso, estar juntos, ¿no? O inclusive dos personas que tienen un propósito en común. Ahora, pudiéramos hablar muchísimas más definiciones. Lo que sí es cierto también es que el tema de pareja va a depender también mucho de cada cultura y cada época, ¿sí? Si reflexionamos un poco, ¿no? Hace algunas décadas sabíamos por ahí que los matrimonios o las uniones, ¿no? De parejas se enfocaban más a temas heterosexuales. Hoy en día sabemos que no solamente está inclinado a relaciones heterosexuales, sino también homosexuales o de otras características al final, ¿no? Entonces, realmente esa es una de las variables importantes. Otra de las cosas que también hemos visto a lo largo del tiempo, inclusive socialmente o normativamente aceptado, ¿no? Es que antes, pues bueno, se consideraba que una persona o una pareja tomaba la decisión de estar juntos con una finalidad de casarse, ¿no? Hoy en día sabemos que muchas personas también han tomado la decisión de que pueden ser una pareja, pueden estar en una relación de pareja y al final no necesariamente estar casados, la unión libre, como también lo conocemos. Y otro de los temas, bueno, que también han ido como evolucionando en el tiempo, van y vienen, ¿no? Esta parte de la monogamia o la poligamia, como mencionar algunas cuestiones, ¿no? Al final sabemos que, como una de las definiciones lo dice, es como una cuestión, una unión de dos personas con un propósito en común, inclusive con los mismos ideales, con los mismos acuerdos, ¿no? Dentro de este tipo de cuestiones. Pero bueno, al final solamente es un poco de la definición de lo que pudiéramos considerar como una relación de pareja por ahí. Ahora, cuando hablamos un poco de relaciones tóxicas o problemas en las relaciones de pareja, a mí me gustaría a lo mejor aclarar o puntualizar, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones o las, digamos, algunas causas más comunes que pueden desarrollar esta relación tóxica o estos, digamos, problemas de pareja, ¿no? Y en primera instancia, tendríamos que hablar del tiempo libre, ¿sí? Muchas parejas al final, cuando vienen a consulta, o digamos, los problemas pueden ocasionar por esa falta de tiempo o esa pobre distribución al final del tiempo que tenemos, ¿no? De repente hoy encontramos estas parejas, ¿no? Donde pues ambas partes trabajan, ambas partes tienen compromisos, tanto sociales y demás, ¿no? Y ahí es donde normalmente empieza a generarse un poco el problema, ¿no? Algunas causas que encontraremos, muchas veces estamos demasiado solos o aislados como núcleos familiares, es decir, pertenecemos tanto tiempo al tema familiar que a veces no le dedicamos a otras áreas o puntos importantes. Otro de los temas es que cuando empezamos las relaciones de pareja, ¿no? Muchas veces también le dedicamos demasiado tiempo a nuestra pareja que al final vamos olvidando nuestras actividades agradables, ¿no? Ahora es como, bueno, salgo de la oficina o salgo de mi trabajo, cualquier tipo de proyecto, inclusive académico que pudiéramos estar teniendo, y de repente es como, bueno,
qué estará haciendo mi pareja. Todo mi tiempo libre, todos mis momentos lo quiero dedicar como a mi pareja, dejando a un lado inclusive estas cosas que antes para mí eran agradables, ¿no? Estas situaciones o actividades de ocio como tal, ¿no? Demasiado tiempo juntos también empieza a tornarse una problemática, ¿no? Todo el tiempo hacemos las cosas juntos, ¿no? Todas, cualquier tipo de actividades, estamos uno con el otro, tratando de tomar las mismas decisiones, siempre estamos consultando, haciendo cualquier actividad juntos. Y esto al final también va generando en el tiempo o puede generar en el tiempo ciertas fricciones, ¿no? O ciertos problemas que iremos viendo ahorita, ¿no? O demasiado ocupado con los hijos, el trabajo, también puede ser otro tipo de los factores. Sabemos que históricamente, si nos viéramos, si nos reflejáramos o pensáramos, por ejemplo, en una relación de pareja tradicional, pues bueno, al final empiezan una relación, toman la decisión de comprometerse, en algunos casos llegan a la unión libre, matrimonio, ¿no? Y de repente, pues bueno, quieren formar una familia como tal, ¿no? Y los hijos ahora centran el punto de atención o una de las prioridades más grandes y entonces todas las actividades van más centradas o todas las decisiones muchas veces van centradas al tema de los hijos. Mismo caso, por ejemplo, para algunas personas lo que puede referirse al trabajo, ¿no? Todo el tiempo a lo mejor estamos tan involucrados en ese desarrollo profesional, ¿sí? Que a veces no le estamos dedicando tanto tiempo a ello, ¿no? Y muchísimas otras variables, ¿no? Académicas para algunas personas también, ¿no? Para las personas un poco más jóvenes o que inclusive seguimos estudiando dentro de este mismo aspecto. Ahora, para mí el hablar de, digamos, equilibrar el tiempo libre o hablar un poco de cómo distribuir muy bien el tiempo libre, yo a veces lo escribo o lo explico, ¿no? Un poco como si fuera una mesa, ¿no? Esa es una de las primeras, a lo mejor, comentarios con los cuales inicio con las parejas que vienen a consulta. Y es, bueno, ¿qué les parece si vemos qué tan equilibrada está nuestra mesa? Y les empiezo a contar un poco de, mira, imagínate que estamos en un restaurante o estamos en algún lugar donde sentados enfrente de una mesa y de repente quiero poner cierta peso o recargarme tantito en la mesa y empiezo, que se empieza a mover un poco más y un poco más, ¿no? Y el solo hecho de imaginarlo, a algunas personas nos generan cierta incomodidad, ¿no? Inclusive cuando estamos en ese momento tratamos un poco de equilibrar esa mesa, ¿no? Ponemos papel o ajustamos en algunas mesas por ahí con la intención de que esté lo más equilibrada y que al final genere el menos movimiento posible referente a ello, ¿no? Entonces, tomando un poco en cuenta la ideología de la mesa, algo que podemos encontrar es que cada una de las patas va a significar algo en esa mesa, ¿no? La primera es la parte de como individuo, como persona. Y aquí podemos encontrar diferentes aspectos, desde los temas profesionales, desde a lo mejor los temas académicos, inclusive la salud, el ocio, qué tanto tiempo al final o qué tanta calidad considero que tiene esa pata dentro de. Es más, podemos inclusive hacer ahorita un pequeño ejercicio, ¿no? Si fuéramos a calificarlo del 0 al 100, ¿qué calificación le daríamos a esa pata en cuestión de estas características que estamos viendo, ¿no? Sería a lo mejor un 100, un 80, un 70, ¿no? Vayamos pensando en esta categoría o esta pata, qué tanto tiempo le dedicamos en un tema un poquito equilibrado dentro de ello, ¿no? Por otro lado, sí, tenemos el tema de la pareja. Sí, y no solamente es el tema de cuánto tiempo le dedico a mi pareja, sino qué tipo de actividades realizamos en pareja, ¿no? Qué tipo de decisiones y demás, ¿no? Entonces, igual, evaluemos dentro de esa, digamos, día a día, qué porcentaje del 0 al 100 le calificaríamos como está actualmente mi relación de pareja. ¿Sí? Otra de las patas que encontraremos ahí es cómo compartes esta parte social, porque al final somos unas personas de cierta manera sociables, poco, mucho, pero al final necesitamos este aspecto social dentro de nosotros o dentro de nuestro día a día. Y es cómo nos relacionamos inclusive con otras parejas, cómo dedico a lo mejor tiempo para estar con mis amigos, cómo inclusive
nos relacionamos o dedicamos tiempo para estar con mis amigos y mi pareja al mismo tiempo, o sus amigos y mi pareja, ¿no? Dentro de este tipo de actividades, ¿qué tanto realmente tiempo le estoy dedicando a esta parte dentro de mi mesa, ¿no? Y finalmente, dentro de la última pata encontraremos el tema familiar, ¿no? Y esto lo podemos dividir, depende cada uno de nosotros en dos situaciones, ¿no? Por un lado, pudiéramos solamente estar pensando en nuestros hijos, o por el otro lado, inclusive si no tenemos hijos en este momento, pudiéramos estar pensando qué tanto tiempo realmente le estoy dedicando a mis padres, a mis hermanos, ¿no? A, digamos, a mi familia cercana por ahí, ¿no? Entonces, si pudiéramos ver o imaginarnos un poco esa mesa, probablemente algunas calificaciones serán más altas o más bajas dependiendo cada una de ellas, ¿sí? Y ese es uno de los ejercicios, uno de los primeros ejercicios que a veces pienso o les planteo a mis pacientes dentro de la consulta. Bueno, se está moviendo mucho la mesa, creen que si hacemos algunos simples cambios, esa mesa se puede equilibrar lo suficiente, o creen que realmente esa mesa está solamente inclinada en un área o en dos patas, y a lo mejor le estamos cargando mucho el peso a este tipo de áreas, y las otras a lo mejor están necesitando este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, por ahí evalúen un poco esas categorías o esas patas y vamos viendo por ahí. Ahora, otra realidad también, sí, que es cierta, es que es muy difícil también encontrar una mesa que tenga 100 en cada una de las patas, ¿no? Sería a lo mejor algo, pues no imposible, pero sí complejo en cuestión de poder llegar a un equilibrio al 100%. Pero lo que sí podemos hacer es, pues, tratar de buscar ese equilibrio, ¿no? De tal manera de que a lo mejor, pues sí, no están en un 100, pero sí están en un 90 cada una de ellas, ¿no? O a lo mejor la mayoría se encuentra en un 90 y solamente una en un 80, lo cual no genera tanta fricción o tanta molestia, y que es algo que a lo mejor puedo tolerar y es algo que a lo mejor puedo manejar en una relación de pareja, ¿no? Eso es un poco también a considerar dentro de ello, ¿no? Entonces, por ahí, si me van haciendo algunos comentarios, estaría excelente. Si no, a lo mejor lo podemos también dejar al final para ver qué tal, cómo les fue con su mesa. Entonces, todas las personas al final, ¿sí? Vamos a tener diferentes necesidades. Lo importante aquí es tener claro cuáles van a ser esas necesidades, y que esas necesidades al final van cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, las necesidades que a lo mejor tenía cuando me encontraba solo, soltero en este caso, que a lo mejor cuando ya estoy con una pareja propiamente dicho. Entonces, esos tipos de cuestiones también van a ser importantes, ¿sí? Y que hay que considerar dentro de ello, ¿no? Y que inclusive dentro de la misma relaciones de pareja, con el tiempo irán cambiando esas necesidades, puesto que evidentemente con los pasos del tiempo y con el paso de los años, cada persona vamos cambiando, ¿no? Vamos teniendo diferentes perspectivas, vamos madurando, vamos teniendo nuevas experiencias, y que eso al final también irá cambiando nuestras necesidades. Lo importante dentro de ello, que probablemente lo conectaremos con el siguiente punto, tendrá muchísimo sentido en cuestión de definir o encontrar esas necesidades. Sí, a lo mejor cuando éramos muy jóvenes la necesidad era tener realmente un tiempo para pasar con los amigos, estar el fin de semana, irnos de fiesta, ¿no? O descansar, o inclusive necesidades enfocadas más a temas profesionales, pero que con el tiempo han ido cambiando, y entonces pues bueno, ya no son tan importantes como antes. Lo que sí es importante es tenerlas bien claras y buscar que esas se vayan equilibrando en cada una de las categorías antes mencionadas. Ahora, el no tener, digamos, un equilibrio dentro de este tiempo, ¿no? Libre que podemos lograr tener dentro de ello, ¿no? De entrada, para algunas cuestiones, puede generar dependencia, ¿no? Dependencia a la pareja, y que de ahí también pudiéramos estar pensando en esa definición o imaginarnos en este contexto de las relaciones tóxicas, ¿no? O mi pareja tóxica como tal, ¿no? Esa necesidad de todo el tiempo estar pasando juntos por ahí, ¿no? Cualquier tipo de actividades.
Otra de las cuestiones que también puede estar generando esa falta de tiempo libre y que a lo mejor puede estar enfocada más a esa falta de tiempo en pareja, pues bueno, va a generar esa apatía, ¿no? El no saber que realmente cuáles son las necesidades de mi pareja y demás, ¿no? Y esto va a generar en algunos momentos inclusive desconfianza, asfixia, ¿no? No puedo hacer otra cosa si no lo notifico o no puedo hacer otra cosa si al final no lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones al final también se van tornando problemáticas y que en algunos casos va generando una bola de nieve que al final va pesando dentro de ello, ¿no? Y muchas veces va generando cierta desesperación, ¿no? Algunas definiciones que por ahí me di a la tarea, ¿no? Es de buscar como un poquito más coloquiales sobre, digamos, estas relaciones de pareja en cuestiones tóxicas, ¿no? Pues esta necesidad de ya no soy yo. Y de cierta manera es cierto, ¿no? Cuando al final no equilibramos muy bien el tema del tiempo, no definimos muy bien el siguiente punto que ahorita los iré mencionando, ¿no? No me quiero adelantar tanto. Nos damos cuenta que en realidad estamos más desesperados, que estamos más intolerantes, que estamos más como en cuestión de desconfianza, porque realmente no tenemos bien definido y estamos dejando de ser lo que a lo mejor nos gustaba ser en otro momento, ¿no? Ahora, hay dos formas muy sencillas al final de incrementar el tiempo libre, ¿no? Y una de las formas es organiza tu tiempo, ¿sí? Sé que a veces resulta difícil, ¿no? Pero muchos de nosotros a lo mejor nos encontramos trabajando en una organización o inclusive estamos en algún proyecto personal, ¿no? O inclusive en cuestiones académicas. Inclusive sabemos que cuando estamos en las clases hay un horario, ¿sí? Hay una organización al final. Y creo que esto también sería importante. ¿Sí? Si ya nos estamos dando cuenta que en esta mesa hay una falta de tiempo, ¿sí? Que pues necesitamos invertir ahora y pero decimos, Gerardo, el día tiene 24 horas, ¿sí? Y realmente tengo diferentes responsabilidades. Lo primero que a lo mejor yo te recomendaría es, bueno, plantea muy bien cuáles son las actividades que estás teniendo en tu día a día, ¿no? Y en qué momentos a lo mejor podemos por ahí eh, pues nada, ver qué huecos pueden estar. No necesitamos al 100% muchas veces pensar que tenemos que hacer una actividad lado a lado, sino a veces el hacer una llamada, ¿no? O en algún tiempo libre, 10, 15 minutos que tengamos a mediodía, ¿no? No esperarnos a lo mejor hasta el final del día. Pero sí es importante tener una buena organización del tiempo, ver realmente cuáles son los tiempos libres, en qué momentos, y lo conecto con la siguiente ver realmente cuáles son las prioridades que tenemos en cada momento, ¿sí? Algo que a mí me hace muchísimo sentido y que a lo mejor en algún momento les ha ocurrido o lo han percibido de esta manera, y es que, pues, algunas cuestiones siempre van a ser importantes, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, el ir a trabajar, si estamos trabajando, el ir al colegio, a la universidad, si estamos en esa fase, ¿no? Eh, a lo mejor el entrenar, muchas cuestiones dependerán de esta prioridad que nosotros le vayamos dando, ¿no? Y a lo mejor en otras cosas vamos diciendo, pues a lo mejor no es mi principal prioridad o no es la primaria, pero sí es la secundaria, ¿sí? Bueno, entonces definir esta y de realmente asignar en qué momento vamos a hacer esa, digamos, actividad secundaria y aún más un poquito más atrás, ¿no? Que, por ejemplo, las actividades agradables o el ocio, muchas veces las dejamos como una necesidad o como una prioridad terciaria. Algunas personas, no todos, pero sí, las vamos dejando un poco en esta parte terciaria. Algo que a veces les planteo mucho a las parejas es, si no nos organizamos, si no tenemos bien claro cuáles van a ser esas prioridades para cada uno, en este caso a lo mejor tiempo de pareja, lo que era terciario va a terminar siendo secundario y lo que está siendo secundario en algún momento va a ser primario. Es decir, va a haber un punto en el cual si no le ponemos la atención debida, si no le ponemos el tiempo específico para poder, digamos, realizar ese momento, pues realmente va a llegar un punto donde esa bola de nieve que hemos estado platicando ahorita va a ser tan grande que o le pones atención o le pones atención, porque si no, la consecuencia va a ser tan grande que no la vamos a poder, digamos, atender o soportar dentro de ello. Entonces, esto es uno de los puntos importantes que a lo mejor yo
les recomendaría es, organiza tu tiempo, ¿sí? A veces queremos hacer muchísimas cosas y la realidad es que no todas en ese momento son de primera, digamos, prioridad. Pero sí, a lo mejor si no es en este momento, sí plantearse cuáles van a ser los momentos adecuados dentro de ello, ¿no? No les quiero decir que a lo mejor utilicen calendario porque no sé qué tan familiarizados o cómodos pueden estar en ese tema, pero sí, a lo mejor con mi pareja plantear, oye, ¿te parece si el siguiente jueves hacemos este tipo de actividades? Oye, ¿te parece si el fin de semana nos dedicamos un tiempo solos, ¿sí? Para a lo mejor ir a tomar un café y hablar de nada y de todo, ¿sí? Porque al final depende de cada situación, nos vamos muchas veces a englobar, por ejemplo, una relación ya tradicional donde ya hay hijos, pues probablemente muchos de los temas de conversación van a tener o se van a situar en temas de, pues, los hijos propiamente dicho, o las actividades o pendientes que hay en la casa, ¿no? Y no necesariamente están, digamos, pensando o viendo de qué manera relacionarse dentro de ello, ¿no? Mantener, digamos, ese interés como tal. El siguiente punto que les quería comentar y que por ahí les estaba dando vueltas, y es el tema de la comunicación. ¿Qué hacemos y qué buscamos mucho en la terapia cognitivo-conductual? Desde un punto de vista, digamos, rápido, pensamos demasiado en que el tema de las relaciones interpersonales, incluidas las relaciones de pareja, ¿no? Tienen un componente muy importante que es la comunicación. Si no tenemos una comunicación efectiva, si no sabemos expresar, digamos, lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Al final, eso va a dificultar muchísimo las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, la comunicación efectiva es importante tanto en lo que decimos como cómo lo decimos también, ¿no? Y el saber escuchar y expresar los sentimientos es en uno de los factores que, digamos, logra favorecer las relaciones de pareja, definitivamente, ¿no? A pesar, y esto es otro de los temas que me encanta platicar con las parejas, es que a pesar de que todos podemos hablar español, ¿no? Inclusive nos comunicamos o hablamos todos los días, eso no significa que la comunicación sea, digamos, la más adecuada porque a lo mejor las palabras no son las correctas o la forma en que estamos diciendo las cosas tampoco llega a serlo, ¿no? Entonces, algunos elementos que habríamos que identificar o cuidar dentro de esta comunicación efectiva tendría que ser de entrada los estilos de comunicación. Y cuando hablamos los estilos de comunicación, tendríamos que tocar la parte de agresivo, pasivo y asertivo. No me quiero meter o enrolar tanto como un poquito en la diferencia de ellos, muchísimas de las diferencias que podemos encontrar en cada estilo de comunicación, pero sí a lo mejor hacer hincapié donde muchas veces un estilo de comunicación agresivo a nivel, digamos, cognitivo o a nivel de pensamiento, ¿sí? Busca en muchas de las ocasiones tratar de ganar, ¿sí? Sin importar a lo mejor el costo. Y los efectos no necesariamente son los más positivos. De hecho, muchos de los efectos terminan generando que estemos a la defensiva o que a lo mejor no estamos escuchando a la otra persona o que inclusive el costo que estamos invirtiendo por ganar sea mayor, lo que en realidad también pudiera ser un desgaste, ¿no? Entonces, a veces, digamos, la comunicación que podamos tener, ¿sí? Va muy englobada, por ejemplo, a la comunicación paraverbal y la no verbal, que ahorita los iré explicando más adelante. Luego tenemos el estilo de comunicación pasivo, que si lo ponemos un poquito eh, como en perspectiva sería un poco lo contrario, ¿no? Por un lado, la parte agresiva está buscando constantemente ganar o, digamos, obtener de una u otra manera el beneficio. Sin embargo, la parte pasiva va a estar buscando evitar ese conflicto, ¿no? Y entonces prefiero que mi pareja esté cómoda o prefiero que mi relación esté más estable sin importar el costo que a lo mejor yo pueda estar sufriendo, ¿no? Y esto al final, pues bueno, genera muchas veces tristeza, infelicidad, ¿no? Inclusive frustración por tampoco poder lograrlo, ¿no? En algunas situaciones, ¿no? Y finalmente, tampoco estamos logrando el objetivo. Por un lado, estamos como al ataque y por otro lado, estamos evitando, ¿no? Está un poco la confrontación de ello, ¿no? Y entonces, la parte del estilo de comunicación asertiva, ¿no? Y muchas personas definitivamente me han dicho, oye, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque siempre hablamos de la asertividad, ¿sí? Pero realmente nunca entendemos muy bien
a qué se refiere, cómo ser asertivo, cómo ser, digamos, a decir las cosas de una manera correcta, ¿no? Una manera sencilla de explicarlo sería, la asertividad es simplemente el equilibrio entre la parte agresiva y la parte pasiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final, uno de los objetivos principales que tiene un estilo de comunicación asertiva es el poder expresar lo que yo pienso, lo que siento y lo que quiero hacer. Pero también tengo que buscar o preguntar a la otra parte qué es lo que piensa, lo que siente y lo que le gustaría hacer, ¿sí? Y de entrada, si se dan cuenta, ya estamos entrando en estos dos estilos, pero de una manera un poquito menos intensa, por así decirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo afecta estos estilos de, digamos, de comunicación en nosotros? De entrada, pues vamos a tener la comunicación paraverbal, que, bueno, dependerá mucho de la voz, y no solamente de la voz. Por ejemplo, a veces no nos damos cuenta, pero muchas personas tendemos a hablar muy fuerte, ¿sí? Y entonces, cuando estamos hablando muy fuerte, pues, ¿qué pasa? Para otras personas lo generan como una cuestión de atacar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues la otra persona, si tiene el mismo estilo de comunicación que mayormente dominado, que es el agresivo, pues vamos a entrar en esta parte de escalera donde pues tú me levantas la voz, yo te la levanto más fuerte, tú me la más fuerte y entonces parece que estamos haciendo una escalera y ¿qué va a provocar? Pues que alguien termine mayormente lastimado y termine en una posición pasiva, ¿no? Eso es lo que usualmente sucede, ¿no? Y otra de las cuestiones que también pasan es que cuando alguien es agresivo, pues termina la otra persona en automático siendo pasivo por miedo al conflicto dentro de ello, ¿no? Entonces hay que cuidar de entrada un poquito la parte de la voz. Ni ser, digamos, demasiado, el volumen demasiado alto, pero tampoco demasiado bajo, porque al final eso también está transmitiendo algo, ¿no? El tiempo de habla también es uno de los puntos importantes, ¿no? Hay que intentar, y se los dejo también un poco como observación. Tratemos de ver cuando nos comunicamos con nuestra pareja o inclusive cuando nos comunicamos con alguien más, cuánto tiempo le estamos dedicando a que la otra persona hable para expresarse versus cuánto tiempo le estoy dedicando cuando yo estoy hablando, ¿no? Y esto a lo mejor también puede ser interesante, porque a veces no estoy hablando lo suficiente y eso pudiera indicar que inclusive no estoy expresando lo suficiente mi necesidad o el objetivo que quiero lograr. Y por otro lado, puede ser que pues todo lo contrario, ¿no? La otra parte también no esté tomándose el tiempo necesario. Y ahí es donde entraríamos a lo mejor un poco con la parte asertiva y es, bueno, ¿tú qué piensas? ¿No? De lo que estamos platicando, cómo te sientes al respecto, ¿no? O inclusive, ¿qué te gustaría que lográramos con esta conversación que estamos teniendo? ¿No? Como algunos medios por ahí. Y la fluidez al hablar, ¿no? De entrada podemos ver personas que hablan muy rápido, ¿sí? Y eso inclusive se pudiera confundir muchas veces con un estilo de comunicación agresivo, donde estamos hablando tan rápido que no le estamos dando oportunidad a la persona para que se pueda, digamos, expresar, o a lo mejor pudiéramos estar teniendo esta fluidez de habla donde estamos muy lento, ¿no? Y que pues muchas veces no estamos transmitiendo lo necesario, ¿no? Por otro lado, también tendríamos que hablar de la comunicación no verbal, que sabemos que estamos entre un 75, 80%, ¿no? Dependiendo del autor que nos hable de la comunicación no verbal, que es entre el 75 y el 80% de toda la comunicación que estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, pues al final yo a la hora de hablar con mi pareja, no sé, hacer una petición y demás, voy, oye, pues fíjate que tenía ese tipo de cosas, pues en automático probablemente la otra persona, toda esa postura que acabo de hacer, transmitirá algo y no necesariamente asertividad dentro de ello, ¿no? Sin embargo, si puedo en otras ocasiones, a lo mejor tener un poco esta postura, la mirada, ¿no? Inclusive la tensión que pueda generar a nivel muscular, eso también puede comunicar y en este caso un estilo agresivo. Entonces, es importante y antes a lo mejor de enfocarnos en nuestra pareja o en nuestro, digamos, compañero, ¿no? A lo mejor sería importante identificar este tipo de estilo de comunicación que estoy teniendo yo a la hora de querer transmitir algo, querer, digamos, decir algo, si estoy siendo a lo mejor muy agresivo, muy pasivo, o inclusive si en este caso reforzar que estoy teniendo un estilo asertivo dentro de ello, ¿no? Y finalmente, el proceso cognitivo.
que tendrá que ver cómo interpretamos la información, que esto yo creo que es uno de los puntos importantes, ¿sí? Entonces, elementos de comunicación, para una comunicación, digamos, efectiva, revisar cuáles son nuestros estilos de comunicación. Ojo, no todo el tiempo vamos a ser asertivos. ¿Sí? Habrán momentos donde, sí, como cualquier persona, podemos volver, digamos, de pasar de agresivo a pasivo o viceversa. La intención es, en función de que nos conozcamos mejor, por identificar esa parte de la asertividad. ¿Sí? Y también dentro de ese estilo de comunicación, pues ver esta comunicación paraverbal y verbal que estamos teniendo. Y ahorita regresamos, ahorita tocamos más la parte del proceso cognitivo. Muy bien. Cuando hablamos del proceso cognitivo, encontraremos tres elementos o tres etapas importantes, ¿no? Por entrada, darse cuenta y reconocer los mensajes procedentes del cónyuge o de la pareja, ¿no? Y trata de identificar un poco qué es lo que quiere transmitir o cuál es el objetivo. Cuando recibimos ese mensaje, al final entra esta parte de procesamiento de interpretación, ¿no? Ideas de posibles respuestas que está esperando, que quisiera esperar nuestra pareja. Y eso es bien interesante porque dependerá para, por ejemplo, algunas personas que a lo largo de su vida han tenido diferentes parejas, no me dejarán mentir que, pues, el tipo de interpretación que vamos teniendo depende mucho también inclusive de la persona, ¿no? Y no necesariamente pareja, sino a lo mejor con cómo interactuamos con las personas. ¿Qué pasa con esto? Pues al final depende nuestra experiencia, depende, digamos, las últimas veces que hemos tocado este tipo de temas, pues al final nosotros vamos interpretando ello, ¿no? Y podemos interpretarlo de una manera, digamos, racional o en algunas cosas de manera irracional, ¿no? Que bueno, es un tema un poquito más extenso hablar un poco de ese tipo de pensamientos racionales y irracionales. Pero al final tenemos una interpretación de estas posibles respuestas esperadas, ¿no? Y entonces, una vez interpretada la información, seleccionamos cuál puede ser la respuesta adecuada para este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces devolvemos el mensaje, ya sea de manera verbal con la palabra o inclusive no verbal con estos gestos y demás, ¿no? Entonces, ese es bien importante, por eso conocernos a nosotros mismos y cómo a lo mejor lo estamos comunicando, y para que inclusive a la hora de hacer la interpretación busquemos la manera o el estilo de comunicación más asertivo para poder transmitir este mensaje. Ahora, siguiendo un poco con el tema de la parte cognitiva y la interpretación o la percepción que a veces logramos tener con esas ciertas situaciones, pasa mucho que cuando procesamos muy rápido la información podemos llegar a tener malentendidos o exagerar el comportamiento de la otra persona. ¿Sí? Es decir, alguien, nuestra pareja nos hace un comentario y a lo mejor solamente escuchamos una parte y no estamos viendo toda, digamos, la fotografía y en automático ya estamos malinterpretando o exagerando ciertas situaciones, ¿no? Inclusive podríamos llegar a adivinar el pensamiento del otro. De seguro eh, Juan o Carlos o Lucía, ¿no? De seguro me quiere afectar por el otro día que no saqué la basura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, realmente es bien interesante el darnos cuenta si procesamos rápido o no ese tipo de pensamientos. Por eso, regresar un poquito a la parte del proceso cognitivo. Otra de las cosas que también vamos a encontrar dentro de ello es que atribuyen la conducta erróneamente a la maldad o al egoísmo del otro, ¿no? Es que quiere ganar, quiere tomar ventaja, ¿sí? Y es muy sencillo, las personas normalmente hemos aprendido que tenemos que tener mucho cuidado del resto de las personas, pero no necesariamente de todas y todo el tiempo. Para eso es bien importante que cuestionarnos un poco, ¿no? A ver, ¿por qué estamos en una relación? Porque pues, tenemos cosas en común, porque al final nos gusta estar juntos o encontramos muchas cosas que pueden estar en común o, digamos, compartir de una manera agradable. Realmente tiene la intención de hacerlo con alevosía y ventaja, realmente tiene la intención de ser egoísta conmigo y demás. Son temas que a lo mejor pudiéramos estar cuestionándonos un poquito dentro de ello, ¿no? Y proyectar una imagen negativa sobre la persona. Y eso es normal. Yo creo que inclusive a veces lo comento, a veces es natural. Les dejo un ejemplo rápido por ahí. Si ustedes pensaran en una persona que les cae mal, ¿sí? Ya la tienen por ahí,
Ahora, busquen las cualidades, perdón, busquen los defectos que tiene esa persona. Probablemente ya van uno, 2, 3, 4, 5 ejemplos. Muy bien. Ahora, intenten pensar en las cualidades que tiene esa persona. Parece que es más rápido probablemente buscar las cosas negativas que las cosas positivas. Eso sucede muy común en las personas, ¿no? Entonces, mi referencia sería, entendamos un poco qué es un poco el estilo. Entonces, más que buscar esa imagen negativa de las personas, tratemos a lo mejor de buscar cuáles son las cosas positivas y tenerlas un poquito más en claras o a lo mejor más refrescadas o más, digamos, inclusive anotadas casi de cuáles pudieran ser esas cualidades que tiene mi pareja dentro de esto. Y esto probablemente nos ayude mucho a la parte de interpretación. Ahora, ¿por qué interpretamos mal? Una de ellas se los comenté por ahí, la falta de conocimiento de las señales, ¿sí? A lo mejor, eh, ¿qué pasa? Pues tenemos tanta comunicación no verbal, ¿sí? Que si mi pareja, por ejemplo, me abraza por atrás, puede significar algo, ¿sí? Que puede ser, pues bueno, a lo mejor me extraña o puede ser, a lo mejor, quiere algo, me va a pedir algo, ¿no? Es importante a lo mejor tener bien claro cuáles son esas señales que normalmente van a estar dando, desde el tono de voz, desde la postura que va teniendo, y que inclusive esa postura también puede significar diferentes temas y nada más ir viendo qué situaciones cuando se me plantean o cuando se me comunican, normalmente cuál es esa comunicación o cuál es normalmente el mensaje que se va dando, ¿no? Y es importante tratar de identificar esas señales que pueden tener entre ustedes mismos, ¿no? Porque probablemente lo que yo interprete con una tercera persona no necesariamente signifique lo mismo para con mi pareja. Otro de los temas que muchas veces buscamos o nos lleva a una mala interpretación es el cansancio. ¿Sí? Cuando estamos muy cansados, lo que menos queremos es averiguar, tener el tiempo para hacerlo, ¿no? Y por eso también un poco la organización del tiempo que veíamos antes. Y finalmente, también la falta de tiempo necesario para identificar todas las señales, ¿sí? Estamos viendo que a lo mejor interpretamos muy rápido o malinterpretamos porque la información viene rápida y queremos dar una respuesta rápida. A lo mejor es importante decir, bueno, cuáles son los otros elementos que están pasando aquí, ¿no? ¿Cuáles son las otras, digamos, puntos de interés que necesito poner atención? ¿Qué es lo que en realidad mi pareja me quiere transmitir? ¿Realmente me quiere afectar o quiere a lo mejor buscar una solución o tiene un objetivo diferente al mío, pero que podemos encontrar un punto medio, ¿no? Entonces, tómense el tiempo. Busquen identificar cuáles son las señales y en qué momento se dan y identifiquen también cuando son vulnerables ustedes, como puede ser el tema de cansancio dentro de ello. Otro de los temas que a lo mejor inclusive se pueden extender un poquito más en alguna otra sesión es qué otras cosas dificultan la relación de pareja. Y uno de los temas importantes es la no aceptación al cambio, ¿sí? En el momento en que nosotros tomamos la decisión, ¿sí? De empezar una relación de pareja, de hacer un acuerdo con una persona, ¿no? Sea cual sea, tendremos que tener la capacidad de cierta manera, de cambiar ciertas cosas, ¿no? Porque al final, hablando, digamos, ahorita del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahora tendré que invertir un tiempo en poder relacionarme con esta persona, ¿no? Y que entonces el tiempo de otras actividades también tendrá que ver mermado y tendré que buscar un equilibrio dentro de ello. ¿Sí? Cosas que también van a ir sucediendo y que también pueden dificultar las relaciones de pareja que tienen que ver con el tema del cambio. Por ejemplo, si alguna persona toma la decisión o le ofrecen, por ejemplo, un trabajo en otra ciudad, eso también puede afectar si no tienen, digamos, esta flexibilidad al cambio, ¿no? O esta, digamos, constante cambio que se puede dar. El hecho de tener hijos también es una cuestión de cambio, ¿sí? El hecho de irse a vivir juntos también es una situación de cambio completamente. Entonces, son muchos momentos a lo largo de una relación de pareja que van cambiando a nivel individual, que inclusive van a tener que involucrar a tu pareja, en otras no tanto, en ciertas decisiones, pero que al final
uno de los puntos que dificulta mucho las relaciones de pareja es que no seamos tan flexibles o nos cueste trabajo adaptarnos a ciertos cambios. Otro tema que también dificulta las relaciones de pareja es la individualidad, ¿sí? A veces hay personas que pasan mucho tiempo sin tener una relación de pareja o pasan mucho tiempo enfocado a lo mejor en sus proyectos personales, que cuando se decide tener una relación de pareja, les cuesta trabajo como soltar esta parte individual, ¿no? Quieren seguir realizando esas actividades o esos proyectos, ¿no? Pero que muchas veces ahora van a tener que involucrar una siguiente persona, ¿no? Entonces, es importante también identificar qué tan individualistas pudiéramos estar siendo en la relación de pareja y entonces volvemos un poco a la cuestión del cambio. Otra de las cosas que también pasa es altas e idealizadas expectativas respecto al otro. Y esto es interesante porque podemos hablar de temas culturales, de temas de enseñanza, ¿no? En donde al final vamos creando una idea de cómo esperamos que sea mi pareja e inclusive cómo esperamos que sea mi relación de pareja, ¿sí? Entonces, cuando nos quedamos o nos marcamos mucho en esa idea o en esa expectativa que en algunas ocasiones puede llegar a ser inclusive irreal, esto también puede empezar a afectarnos dentro de la relación, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente mis altas expectativas o mis expectativas no están al mismo nivel que a lo mejor de mi pareja, ¿no? Y por mucho que a lo mejor yo pueda estar presionando a que esto suceda, a lo mejor no pueda tener la capacidad yo de bajar o mi pareja de subir lo suficiente. Entonces es importante a lo mejor tener bien claro cuáles son las expectativas que tenemos, una referente al otro y dos referente inclusive a la relación de pareja, ¿no? Otro de los temas que también nos va sucediendo es expectativa versus realidad dentro de las relaciones. Y aquí, pues bueno, tenemos una clara imagen, ¿no? Donde yo me imaginé que todo iba a ser hermoso, íbamos a estar todo el tiempo compartiendo, haciendo todas este tipo de actividades y de repente nos damos cuenta que inclusive la forma en que dormimos o inclusive la forma en que dejamos la pasta de dientes genera un conflicto, ¿sí? Entonces es bien importante darnos cuenta cuáles son mi realidad versus a cuáles son esas expectativas y que teniendo esa realidad, ¿sí? De entrada, puedo tolerar, inclusive aceptar algunos defectos que pueda tener mi pareja, ¿no? Porque normalmente en la etapa de enamoramiento, ¿qué encontramos? Todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo nos vamos dando cuenta que la persona sí tiene defectos y que hay cosas que a lo mejor ocultaba o no veía de la misma manera y que ahora sí a lo mejor me están generando un problema. Entonces es bien importante también cuidar un poquito ello, ¿no? Ignorar un problema, eso también es una de las, digamos, dificultades que vamos a encontrar en cuestiones de relación de pareja. ¿Qué pasa cuando ignoramos un problema? ¿Sí? Pues empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Otro de los temas que es sumamente importante es mejorar situaciones a expensas de la pareja. Esto muchas veces no es recomendable. ¿Qué va a pasar dentro de ello? Pues de entrada, pues cada uno va a interpretar la problemática de una manera diferente y entonces va a tratar de buscar soluciones diferentes. ¿Sí? Y a pesar de que muchas veces pudiéramos llegar a estar con este esfuerzo y este esfuerzo y este esfuerzo, el problema sigue latente, el problema sigue ahí, ¿sí? Entonces, es sumamente importante poder hablar del problema para ver realmente cuáles van a ser las soluciones en conjunto que podamos definir, ¿no? Y otro de los temas que también ocurre mucho es buscar refugio en otras personas y actividades externas a la relación. Y cuando hablo de otras personas no me refiero necesariamente a un tema de infidelidad, simplemente es, pues muchas veces le termino contando a mi amigo, a mi amiga, a mis compañeros de trabajo sobre ciertas situaciones, cuando en realidad el problema sería importante comentarlo con la pareja. O a veces nos englobamos tanto en nuestras actividades externas, por ejemplo, pues me voy al gimnasio o me meto en ciertas actividades, digamos, curriculares y demás, pero no realmente estoy buscando la solución del problema como tal. Entonces, cerrando un poquito
o viendo, digamos, otras estrategias que podemos encontrar en cuestión de la comunicación, hay algunas habilidades que a lo mejor serían importantes trabajar, ¿no? Que una de ellas sería la escucha activa. La otra sería el feedback, solicitar cambios en algún momento, saber decir que no, también es importante dentro de una relación de pareja, y habilidades para expresar y recibir sentimientos positivos. Cuando hablamos de la escucha activa, una de las recomendaciones o varios puntos importantes a considerar será tomar el tiempo necesario para escuchar, ¿sí? Y a lo mejor es necesario, volvemos con la cuestión del tiempo, pues programar una cita, agendar y decir, pues bueno, ¿qué te parece si en tal lugar, a tal hora nos sentamos y platicamos a ver realmente cuáles son las situaciones que están pasando en nuestro día a día, ¿no? Crear y establecer un clima agradable también será importante. Dar esa apertura de que en este momento podemos hablar libremente, porque a veces inclusive ya las personas o las parejas pueden estar un poquito a la defensiva. Ahora, ¿qué me va a decir? Otra vez la misma situación, ¿no? Tratemos a lo mejor de buscar este clima o esta apertura, digamos, un poco más agradable. Otro de los puntos que hay que saber, ¿no? Dentro de la escucha activa y es aceptar a la otra persona tal como es, ¿sí? Digamos que a la hora de escogerla o a la hora de decidir a lo mejor de empezar a salir y demás, pues bueno, la persona probablemente ha cambiado en el tiempo, pero en base o en esencia tiene muchas características que sigue manteniendo, ¿no? Concentrarse y evitar la distracción. Eso es uno de los temas que a veces hoy en día nos genera un problema, que de repente a lo mejor me está contando algo, que inclusive es importante para mi pareja, ¿no? Por ejemplo, le acaban de ascender en el trabajo, le acaban de asignar un proyecto o le acaban de mandar un mensaje que a lo mejor le motivó mucho y de repente yo estoy con el teléfono, ¿no? Entonces, eso también, o estoy en el televisor, eso tipo de cuestiones, pues bueno, al final también no está generando esta escucha activa. Prepararse acerca del tema escuchar, ¿no? Es, bueno, vamos a hablar de este tema y entonces tener esa apertura también de poder escuchar. Escuchar y resumir también es importante. Si tenemos duda, preguntemos. Si queremos reafirmar, parafraseemos. Es decir, a ver, lo que estoy entendiendo es que es esto, ¿no? Es cierto, tú me estás expresando que te sientes de esta manera, ¿no? Comprender la estructura que también tiene la persona sobre el argumento que está diciendo, ¿no? Y una de las cosas que a veces trabajamos mucho en el tema de la comunicación es que tanto la opinión de la otra, de una parte como de la otra, ambas partes están en lo correcto, simplemente tienen diferentes perspectivas o diferentes argumentos dentro de ello. Y es importante también poder llegar a ese punto medio. No adelantarse a conclusiones, esperar que la persona o que la pareja en este caso, pues al final pueda terminar de expresar sus ideas y demás. Muchas veces tendemos a interrumpir y eso deja, digamos, varias cosas de entrada, ¿no? La primera es, pues bueno, la baja motivación de seguir contando el comentario o la situación en particular, ¿no? La otra cuestión es que nosotros no tenemos toda la información necesaria y entonces nuestra interpretación o nuestro proceso cognitivo tampoco termina siendo el correcto dentro de ello, ¿no? Escucha con empatía, inclusive asentando la cabeza, manteniendo a lo mejor una postura un poquito más neutral, ¿no? Y a lo mejor no estando como esperando con un poco la expectativa de la otra persona. Eso al final va a ayudar muchísimo el tener esta empatía para que la persona se sienta cada vez más cómoda y entonces pueda finalmente hablar con claridad. Pregunta, ¿sí? Lo que comentábamos ahorita, si tenemos dudas, pregunta, por muy obvia que sea, a ver, estoy entendiendo esto, me acabas de transmitir esto, y no está de más en algunas ocasiones tomar nota, simplemente para el hecho de, pues bueno, recordar un poco, inclusive en otro momento, si tenemos, poder reflexionar sobre a lo mejor la respuesta, ¿sí? Inclusive, ojo, que muchas veces pensamos que la otra persona, de cierta manera, necesita la respuesta en ese momento, cuando a lo mejor a veces es importante decir, oye, ¿te parece si me das oportunidad de reflexionarlo un poquito más y entonces poderte dar la respuesta más tarde, ¿no? Pero sí es importante dar la respuesta más tarde, ¿no? Otra cuestión por ahí es habilidades para dar feedback, ¿no? Entonces, de entrada, hay que hacer referencia siempre a los acontecimientos observables y no a las impresiones, ¿sí? Es decir,
tratar de identificar cuáles son las conductas que se están realizando, las situaciones particulares y no la interpretación, la suposición que yo estoy creyendo que está sucediendo, ¿no? Entonces es bien importante a la hora de dar eso. Y con eso tenemos que empezar, realmente detectar cuál es la conducta, ¿sí? Que estamos inclusive buscando modificar o de cierta manera hacer cambios. Empezar por lo que haya parecido adecuado o positivo. Eso siempre va a ser la carta de entrada. Muchas veces las personas con nuestras parejas tendemos a empezar con las cosas que no nos gustaron, ¿sí? Y entonces en el momento en que alguien viene y te dice, oye, es que esto lo hiciste mal, ¿sí? ¿Qué pasa? Me pongo a la defensiva y ya en realidad ya no quiero tener esa apertura. Entonces, tratemos para empezar con buenos canales o buena apertura de comunicación, tratemos entonces de identificar cuáles son las cosas positivas o las, digamos, conductas que nos está gustando que realice y entonces reforzar un poco ello, ¿no? Cuando cuando expresamos, perdón, lo mejorable, iniciamos también la forma concreta de conseguir esa mejora, ¿no? De posteriormente entraremos diciendo las cosas que a lo mejor parece que pueden mejorar, ¿sí? Por mínimo que sea, las cosas positivas, siempre hay que recalcarlas en ese mismo proceso. Me gusta que cuando lo intentas, me gusta que tengas como esa iniciativa, me encanta que cuando sale este tipo de temas, tú eres la primera persona que levanta la mano, pero algo que me he percatado es que específicamente este momento, pues parece que el resultado no es el que estamos esperando o al final terminamos como en este conflicto y creo que empieza en este momento en particular, ¿no? O empieza con esta conducta en particular. Entonces, es importante dar ello, ¿no? Y siempre es importante también si vamos a dar un feedback o una retroalimentación referente a qué es lo que buscaríamos que mejorara la otra parte, es importante también dar una expectativa de lo que te gustaría que sucediera. Es decir, pues bueno, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si en vez de esto intentamos esto, ¿no? O intentas esto. ¿Crees que te pueda funcionar? Volvemos, comunicación asertiva dentro de ello, ¿sí? Y todo lo que digamos es importante, es yo creo, que yo pienso o yo opino, ¿sí? Y no realmente es como tú deberías, tú tendrías o tú tienes que, ¿no? Perdón. Entonces son de esos temas que al final hay que cuidar mucho, estos mensajes yo, en vez de estar señalando el error como tal. Porque al final, algo que es importante es que la persona no es el problema, o a lo mejor la persona en realidad no es una mala persona, no tiene muchos errores, sino es una conducta en particular que a lo mejor necesita un cambio simplemente. Habilidad para solicitar cambios y se hace referente a primero, digamos, al comportamiento positivo, ¿no? Posteriormente se introducen, digamos, el cambio, la crítica y la sugerencia, un poco similar al tema de la retroalimentación, y se termina generalmente también tratando de seguir reforzando y seguir, digamos, manteniendo estas cuestiones positivas que nos están gustando, para que al final, así como se tuvo una apertura positiva, también se cierre de manera positiva. Finalmente, perdón, una de las últimas que estaremos viendo es también la habilidad de decir que no. A ver, también es importante saber decir que no en ciertos momentos. Habrán actividades o cosas que pues no nos agraden tanto o en ese momento no tenemos, digamos, la intención de realizarla por diferentes motivos, no simplemente por decisión propia, ¿no? Entonces, uno de los temas es aprender a decir que no. Y las personas a veces no sabemos decir que no porque no queremos tener un problema con nuestra pareja, ¿sí? Es que se va a enojar, es que entonces me va a contestar de mala manera, ¿no? Hay que intentar, de cierta manera, digamos, fortalecer el decir que no, ¿sí? Y algo que le digo muchísimas personas cuando les explico la habilidad de decir que no, es que todas las personas tenemos un límite para que nos digan que no. Algunas personas, cuando nos dicen por una sola vez, oye, no, lo entendemos perfecto. Y otras personas necesitamos que nos digan 5 veces, 6 veces, pero sí es cierto que todos tenemos un límite para que nos digan que no y entonces ya no insistir referente a eso, ¿no? Entonces, una de las técnicas más utilizadas para decir que no es el disco rayado. Y para las personas que a lo mejor son de mi generación, inclusive un poco más grandes, pues podremos entender qué pasaba cuando un disco rayado, pues
tocaba esa canción que nos encantaba y entonces en el momento la frase que más nos gustaba empezaba a brincar el CD, ¿no? Y eso al final es un poco trasladándolo a la habilidad, tendríamos que decir que no. Y entonces cada vez que me insista, no, no gracias, no me gusta, no me parece, en este momento no, gracias, pero no. Entonces podemos hacer muchísimas veces esta repetición del disco rayado, pero Gerardo, es que a lo mejor puedo sonar un poquito tajante o a lo mejor puedo herir los sentimientos de la otra persona. Ok, no te preocupes, también se puede utilizar un banco de niebla. El banco de niebla al final es buscar algo que parcialmente le demos algo de razón a la otra persona, ¿sí? Sí, me encantaría, pero en este momento estoy viendo la televisión o estoy viendo este programa. ¿Qué te parece si más adelante, no? Y es decir, es algo importante para mí, el que podamos realizar esta actividad o lo que tú me estás comentando también es importante para mí, pero en este momento no. Podemos agendarlo, podemos buscar otro momento para ello. Y entonces, al final, no es un no rotundo, sino de cierta manera estamos siendo parcialmente correctos con ellos o dándoles algo de razón dentro de ello, ¿no? Entonces es una habilidad interesante que nos puede servir a la hora de decir a las personas que no. Habilidad para expresar y recibir sentimientos positivos, ¿sí? Ya vamos sobre tiempo, entonces les voy a pedir por ahí que me regalen unos minutitos más. Y cuando hablamos la habilidad para expresar y recibir sentimientos positivos, ¿no? Se describe la conducta que queremos elogiar en vez de utilizar un calificativo de la persona. Y volvemos, la persona al final no es buena o mala o no hace bien esto o aquello. Es una conducta particular que hay que describir como tema, ¿no? Una forma sutil de elogio consiste en repetir el nombre de la persona con la que hablamos a lo largo de la conversación, como esta parte de me encanta cuando hiciste esto. Oye, Gerardo, me gustó nuevamente este momento o esta conducta que hiciste particularmente, me encantó. Y tratar de recibir para que entonces no esté simplemente relacionada la persona en sí, sino la conducta de esa persona que fue lo que al final te gustó como tal. Y al recibirlos también hemos de aceptarlos, ¿sí? Manifestar nuestro acuerdo y agradecerlo directamente. Te agradezco por tu comentario, me encantó que me dijeras esto, ¿no? Y esto es bien interesante porque cuando hablamos de este tipo de habilidades para recibir sentimientos positivos, hablamos mucho de algo que nosotros conocemos como derechos asertivos. Nosotros también tenemos derecho a que la gente nos reconozca que estamos haciendo algo bien. Y particularmente, qué mejor persona que pueda ser nuestra pareja el hecho de que nos diga que estamos haciendo algo que, una conducta en particular. Entonces es un derecho que también tenemos como derechos humanos asertivos, nosotros lo llamamos, ¿no? Y entonces, mediante la aprobación, el de lo dicho por el otro, con el elogio hacia, digamos, diferentes momentos, podemos empezar a practicar el recibir, oye, me encantó esto, muchísimas gracias, Gerardo, por comentarme esto, me encantó, gracias. O sea, tratar, digamos, de aprender a desarrollar un poco esta habilidad de saber recibirlo por ahí. Y finalmente, quiero cerrar este webinar con esta frase de Aaron Beck. ¿Sí? Esto me hizo mucho sentido cuando la estuve, digamos, buscando esa frase para cerrarlo, ¿no? Las personas más fuertes no es la que está haciendo parte del ruido, la mayor parte del ruido. Es decir, las personas que estamos buscando constantemente problemas y demás, o bueno, no necesariamente problemas, pero esas discusiones, ¿no? O comunicar más cosas, no necesariamente, ¿sí? Son las más fuertes, sino la única que puede, digamos, dirigir la conversación en silencio hacia una definición y la resolución del problema. Esa realmente es la persona más fuerte, ¿sí? Aquí no estamos hablando en una relación de pareja o una relación tóxica, quién es la que tiene mayor poder o menor poder, sino la que estamos buscando en este sentido es que esa persona o esa pareja pueda desarrollar esa habilidad de conversación para que entonces puedan definir cuáles son las necesidades que tenemos cada uno y entonces busquemos estrategias o habilidades para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Muchísimas gracias. Digo, vamos a dar unos 5 minutos para ahí algún comentario, alguna duda que tengan. Si gustan por ahí levantar la mano, con muchísimo gusto les apoyo por ahí.
Parece que de momento no hay ninguna duda, ningún comentario. Muy bien. Otro de los puntos importantes que les quisiéramos comentar es que el siguiente mes vamos a tener otro webinar por ahí, ¿no? Ya tenemos, como le dijimos, este calendario, esta agenda, este momento ya definido. Y entonces tenemos el siguiente jueves. Ahorita, Lina, dame un segundo y te contesto tu pregunta. El siguiente el siguiente jueves en el mes de marzo vamos a tener otro webinar. Y en este caso el webinar se tratará de tips para el home office eficiente y saludable. Ahora que estamos, o bueno, ya tenemos prácticamente dos años en pandemia, ver qué otras cosas podemos hacer para poder seguir trabajando en el home office o, digamos, en homeschool para algunas personas, qué estrategias y qué nos puede ayudar a lo mejor a poder desarrollar bien esto, ¿no? Bien, vamos entonces. Lina, nos enviará las presentaciones, estuvo muy interesante, muchas gracias. Lina, desafortunadamente no te puedo enviar la presentación, pero sí me comprometo a lo mejor ya para el mes de marzo poder tener todos los webinars, no solamente los de este año que vamos a estar dando, sino los del año pasado que se los debemos por ahí por si los quisieran ver. Muchísimas gracias. Elio, excelente plática, muy interesante, muchos puntos a reflexionar. Totalmente, por ahí reflexionen muchísimo de esta evaluación de la mesa. Creo que nos ayuda, nos da un poquito ahí de visión de dónde pudiéramos estar parados o cuáles son las áreas por ahí que podemos seguir trabajando. Para el caso de la categoría familiar, también se puede abordar incluso la planeación de familia futuro. Claro, claro, pues al final esta mesa o un poco de estas categorías que estábamos planteando, puede ser que en este momento no sea tan importante para ustedes en la relación, sí, sino que también pudiéramos buscar pues esa cuestión de evaluar a lo mejor en 6 meses cómo está mi mesa, sí, sí, agrego otro elemento, ¿no? Pero sí, sí funciona también para temas de futuro. Héctor, muchas gracias por la información, gracias a ti por la participación. Carla, identifiqué en algunas de esas áreas para mejorar, muchas gracias. Esa es un poco la intención, ¿no? Que podamos a lo mejor llegar a ello. Paola, muchas gracias, con mucho que aplicar, gracias por compartir, al contrario, cuando gusten y cada mes aquí estaremos cada primer jueves de cada mes. Estuvo muy interesante, muchas gracias por compartir la información. De nada, Natalie. Muchas gracias. Nelly levantó por ahí la mano. Adelante, Nelly, déjame quitarte y darte la opción de que puedas por ahí levantar la mano y activar tu micrófono. Ya pueden activar su micrófono. Hola Gerardo, buenas noches. No, nada más iba a comentar que muchas gracias, estuvo muy interesante el tema, y ya mandé mi comentario acá en las notas. Excelente, Nelly. Pues bueno, los vemos el siguiente jueves de marzo, el primer jueves de marzo. Y pues nada, muchísimas gracias, cuídense y que tengan un excelente fin de semana.